Gracias, compañeros, a Paulo y a Daniela. Efectivamente nos tenían mucho que contar, por eso se pasaron el tiempo, pero bueno, todas las preguntas y discusión posterior la vamos a hacer al final de las presentaciones. Ahora vamos a invitar a que vengan con su palabra el Centro Memorial Martin Luther King de Cuba. Este centro memorial promueve nuevas formas de organización a través de educación popular y otras cosas. Nos compartirán su palabra Danay Quintana y Boris Nerey, que también pertenecen a la Universidad de La Habana. Así que bueno, buenos días. Primero que todo, muchas gracias por la oportunidad que tenemos de hablar un poco sobre Cuba, o como le decimos también en Cuba, sobre la cosa. Existen algunos lugares allá en La Habana, sobre todo, que tienen un cartel en la puerta que dice: si va a entrar, prohibido hablar de la cosa. Eso significa como que un poco prohibido hablar de las cosas de Cuba, porque a nosotros nos gusta hablar mucho de eso, tanto allá como aquí. Así que bueno, si esta ponencia tuviera un título sería, pues hablemos de la cosa por 20 minutos con ustedes. Entonces, bueno, representamos al Centro Memorial Martin Luther King. Es un centro que el próximo año cumple 25 años de vida, aunque tiene una inspiración y un comienzo anterior a su fundación formal. Tiene una inspiración que creció con la religión en Cuba, con iglesias cristianas, un fuerte arraigo comunitario y que dio vida a una profunda reflexión y prácticas que partían de las propias experiencias de algunas comunidades bien concretas, en La Habana sobre todo, en un municipio llamado Marianao, bien peculiar por toda la vida de pueblo que se hace ahí. Pues somos también dos jóvenes, sí, que de cierto modo hemos heredado la revolución cubana, de la que queremos compartir hoy algunas experiencias y vivencias, y eso aporta una visión un poquito distinta de la que podríamos escuchar acá, porque muchos aquí están en plena batalla de hacer sus propias revoluciones, en tanto nosotros hemos tenido la ventaja de heredar una revolución que mañana cumple 53 años, y a la vez el reto de refundarla y rehacerla, sobre todo en estos tiempos en que está nuestra isla. El centro está en este empeño desde que surgió de pensarse como un centro de reflexión, de gran espiritualidad, con una gran dimensión política explícita que apuesta por un país socialista. El centro tiene varios programas en los cuales se articulan colaboradores como nosotros, que no somos trabajadores plantilla, como decimos en Cuba, pero que a través de procesos solidarios de colaboración, muchos ayudan a este trabajo en el Centro Martin Luther King, del cual agradecemos muchísimo la oportunidad de representarlo. Nuevamente lo reitero. Estos dos programas fundamentales que tiene, que se han consolidado en estos años, son el programa de socioteología que ha desarrollado el centro con mucho ahínco a partir de experiencias muy diversas y de muchas batallas por las relaciones que ha tenido la religión y el socialismo en Cuba en diversos momentos de nuestra revolución. Y el segundo programa, del cual un poco somos más partícipes, es la Red de Educadores Populares, que ya lleva 20 años de vida, pasando por muchos distintos momentos, distintos aportes y distintas reflexiones. Y uno podría decir, bueno, Cuba, con tantos avances que tiene, los más conocidos en el área de la educación, en el área de la salud, ¿qué es lo que tiene que hacer todavía para seguir ampliando sus conquistas en ese sentido? Actualmente, es decir, Cuba hoy no se debate entre algunos problemas que tienen muchos países, como el acceso a la educación. Es un país de un amplio acceso, educación de pregrado, educación mínima, educación de posgrado. Es un
país que alfabetizó a su población prácticamente completa a los 2 años de su revolución. Es un país con un gran índice de profesionales de calidad probada, tanto en la isla como fuera, y que puede entonces regodearse de alguno de estos logros que tenemos. Sin embargo, también tiene muchos retos actuales, ahora mismo de gran vigencia, que son temas específicos, pero a la vez temas que se articulan con otros muy importantes. Por ejemplo, hoy, cómo se articula, cómo aporta la educación, la fuerza educativa de Cuba hacia una mejoría en la producción nacional. Es un gran reto que este año hemos tenido en el país. Cómo nuestra educación podría ser mucho más horizontal de lo que es hoy, a pesar de tener una revolución bastante estable. Tenemos una educación bastante vertical todavía, bastante tradicional, que no ha ido acompañando todos los cambios sociales necesariamente que ha tenido el gobierno revolucionario. Se pregunta, se interrogan varias inquietudes a través de en relación a este problema. Por ejemplo, ¿es plausible hoy transformar los roles que se generan, que se reproducen en ese sistema educativo? ¿Qué puede ser la educación popular en este sentido? Pensemos que Cuba ha desarrollado una educación de una gran institucionalización, con altos niveles de formalización, que ha dejado poco espacio a otras expresiones más espontáneas, a otras expresiones más horizontales en este mundo pedagógico que es muy simbólico, por, como decía Freire, lo politizado que él es a su vez. Tiene el gran debate hoy el centro también en todos los núcleos que trabaja. El centro trabaja en comunidades, en otros centros, en empresas estatales, en empresas que se están haciendo a nivel barrial, de aumentar la participación política y el control popular. Son dos conceptos que ahora mismo los trabajadores, los colaboradores del centro estamos llevando a discusión, porque se dieron como obvios mucho tiempo y hay que ir al rescate y a la resignificación de estos conceptos. Y una pregunta que se hacen todos los colaboradores de esta red de educadores, que ha tenido ya dimensiones internacionales, es un centro que colabora con muchísimos movimientos sociales de la región, que tiene como objetivo esencial articular. Cuba ha sido un país de gran articulación entre distintos movimientos, estas fuerzas que genera, por ejemplo, cada vez más hacia el ALBA, donde Cuba y Venezuela tienen un gran protagonismo, y es una de sus funciones ahora mismo de revitalizar el trabajo en este sentido. Pues en este ambiente, sobre todo, y en la discusión de este año que se llevó a cabo a través de muchos espacios populares del Congreso del Partido que no se hacía muchos años, la pregunta es si el cubano hoy puede y está preparado y se atreve a cambiar, a transformar muchos modos de pensar, muchos modos en que hace su vida, en que reproduce su vida, tanto en el ámbito material como en el ámbito espiritual. ¿Sí? Necesitamos mucho cambio de mentalidad, mucho cambio en las prácticas, y en ese sentido, pues lo que hacemos ha tenido algunos resultados, porque tiene un empeño bien enfático en trabajar desde abajo, que es casi en muchas ocasiones ir a contracorriente en nuestro país, porque hay costumbres muy fuertes de trabajar en un sentido estatal, en un sentido institucional, en un sentido vertical de arriba abajo, y que hay que recuperar. Y en este replanteo, en todo este repensar, si ahora estamos listos, si podemos acompañar a muchos de nosotros mismos, los cubanos allá, organizados de distintos modos, en reconfigurarnos otro modo de producir la vida, de reproducir la dimensión espiritual y material. Está inserto uno de los principales programas que se está abriendo también, que tiene que ver con la generación, con la formación de nuevos modos de concebir, modelos productivos en Cuba, insertados como parte de la vida cotidiana del cubano allá.
y es este uno de los programas que está empezando con muchos retos, con muchas preguntas, y que bueno, Boris profundizará en él. Bien, muy buenos días a todos. ¿Se escucha, verdad? Sí. La idea de refundar el socialismo en Cuba a veces puede ser una idea muy polémica en todos los sentidos. Recién, cuando nos preparábamos con los compañeros de la traducción para preparar propiamente la ponencia, uno de ellos me hizo la gran pregunta de la lotería. Me dijo, ¿y cómo se traduce socialismo a nuestras lenguas? Eso me dio realmente una gran preocupación y me hizo pensar en que ahora mismo no sé si realmente el socialismo es un concepto traducible, ¿no? Creo que una de las grandes pretensiones de la modernidad capitalista significa precisamente eso, que nos gusta pensar que hemos creado conceptos que tienen estructuras de traducibilidad, estructuras de compatibilidad, y realmente no es eso. O sea, ¿qué puede ser socialismo en las lenguas de estas comunidades acá? Pues no sé. Pues probablemente la mejor experiencia para saberlo es que traten de construirlo. Y realmente eso es lo que nos ha pasado en Cuba. Cómo construir el socialismo en un país pequeño, sin recursos naturales, con una hostilidad manifiesta del gobierno más poderoso de la tierra ahora mismo, y cómo reproducir entonces dinámicas que pretendan subvertir este orden del capital. Entonces, yo creo que si algo pudiera traducirse del socialismo a la cubana es que es sobre todo un proceso de resistencia anticapitalista, y es conveniente aclarar, para que se entiendan las intenciones del centro en este proceso de refundación, de que la historia ha demostrado que es un proceso que no culmina con la toma de poder político, incluso cuando se logra instaurar un sistema diferente. O sea, la idea de que el socialismo es un sistema en construcción permanente, yo creo que es una de las nociones que debe primar. Otra de las nociones que debe primar es que es más que construir un sistema social, es construir un proceso civilizatorio. Y entonces a veces se tiende a explicaciones simplistas en este sentido, a una especie de traspasos de recetas de cocina sobre cómo construir el socialismo. Y creo que no hay nada más ajeno a la real intención en ese sentido, ¿no? Hoy sobre el proceso cubano predominan dos visiones, incluso desde la izquierda. Una apunta hacia que el momento actual está marcado por la desintegración de su potencial como experiencia antisistémica, producto tanto de sus errores internos como de la agresión que les comentaba. Mientras que la otra se dirige a señalar que hay, sobre todo ahora, un proceso de reconstitución de este proceso de resistencia, un balance histórico de los resultados alcanzados en el diseño de estrategias de resistencia, sobre todo para el futuro. Aunque quizá nos gustaría a todos pensar que es la segunda visión la que tiene mayor contenido de verdad, la realidad es que hoy en Cuba, Cuba vive una circunstancia de complejidad sin precedentes a lo largo de todo el proceso revolucionario, donde ambas visiones que les comentaba tienen sentido, lo cual ha sido reconocido tanto por la voz popular como por la dirigencia histórica de la revolución. Y si bien es cierto que se ha producido un importante proceso de debate acerca del balance histórico de la revolución, los rumbos futuros de nuestro proceso a corto, mediano y largo plazo aún no se vislumbran con claridad. Quizás una de las conclusiones preliminares más importantes de este balance es que el proceso ha producido tanto fuerzas sociales que pueden garantizar y apuntar a su continuidad en tanto proyecto antisistémico, como otras que podrían apoyar una restauración capitalista también en cualquiera de sus múltiples variantes. O sea, el proceso revolucionario cubano, y es necesario que lo reconozcamos, ha producido esta especie de situación dual, esta especie de dos fuerzas, donde hay una que apunta a el compromiso con la continuidad del sistema, pero también tiene dentro, como lo ha reconocido muchas veces, lo ha comentado creo de una manera magistral Fiel, sobre todo en su discurso en el aula magna de la Universidad de La Habana, también ha producido fuerzas que desde dentro lo pueden hacer caer. Es ingenuo pensar
que esta oposición interna, y no estoy hablando de los grupos al servicio de los Estados Unidos, estoy hablando realmente de grupos de cubanos que sencillamente están pensando en un rumbo diferente para nuestro país. O sea, lo sincero sería aceptar y trabajar sobre que nuestro proceso ha producido esas dos cosas. Y es una idea que a veces nosotros mismos los cubanos no logramos transmitir con claridad y que a veces no es muy comunicable hacia el exterior por muchas razones, pero creo que esta es la realidad, es una realidad realmente compleja. Ahora, la explicación de por qué ha pasado esto, yo creo que nos podría llevar un tiempo vastísimo y sería de gran complejidad. Yo prefiero enfocarme directamente a una de las explicaciones que fundamenta el interés del Centro Martin Luther King por refundar el socialismo, por fomentar y acompañar nuevas formas de organización, sobre todo de los procesos productivos. Esta respuesta consiste en que tanto por la impronta de tener que enfrentar la agresividad del capitalismo de forma directa, como por propios errores de diseño del proyecto, no se logró generar modelos productivos realmente alternativos a los modelos capitalistas. O sea, que nuestro trabajo hoy, y así lo hemos reconocido, nuestro trabajo hoy no es lo suficientemente productivo para sostener nuestra amplia política social. Y no hemos conseguido, más allá de cortos periodos de tiempo, un nuevo contenido para la participación de las personas en los procesos de trabajo. O sea, parte a nuestro juicio de una gran incomprensión. O sea, nosotros pensamos que construir el socialismo con trabajadores asalariados, insertos en una división social de trabajo que continúa sin subvertir de forma efectiva a la capitalista y no con productores colectivos libremente asociados, contiene una imposibilidad en sus términos. O sea, no es posible construir el socialismo con trabajadores asalariados. La estructura de la salarización reproduce la estructura de la división social del trabajo capitalista y conlleva procesos que explican de alguna manera esta progresión dual de las fuerzas políticas que ha generado el proceso revolucionario. Significa además la comprensión de que las transformaciones éticas, cognitivas del sistema de conocimiento que la construcción del socialismo precisa no se fundan en abstracto. O sea, exige un correlato que implica la transformación de las prácticas productivas en función de trascender el estatus de colectivos de fuerza de trabajo asalariada propio del capitalismo hacia la conformación de comunidades de productores libremente asociados, mediante la interacción sobre todo de paradigmas productivos autotransformadores que puedan fundar el patrón de sociabilidad requerido en un proceso civilizatorio anticapitalista. ¿Cuál es la realidad cubana hoy? Es que no lo hemos conseguido. Al menos no lo hemos conseguido en la magnitud que quisiéramos. Y esto es una explicación de por qué hay fuerzas dentro de la revolución que pudieran hacerla implotar. Por eso es la preocupación del Centro Martin Luther King por generar nuevas visiones del socialismo que incluyan nuevas visiones de los procesos productivos. Sobre todo esta noción de que no es posible construir el socialismo con trabajadores asalariados, que la estructura de la asalarización reproduce una estructura de poder, reproduce una estructura de dominación, que si el socialismo no consigue subvertir, entonces el socialismo, como muchas veces se dice, sería el camino más largo para ir del capitalismo al capitalismo. Entonces, sobre todo, su éxito radicará en que podamos generar un movimiento cultural que fundamente e integre estas sociabilidades con progresivas capacidades de conexión de los sistemas de intervención del capital, sobre todo en la vida cotidiana, hacia otras donde la integración productiva permita que los movimientos sociales puedan constituirse como el capital en una lógica verdaderamente global, o sea, convertirnos realmente en una respuesta antisistémica. O sea, las magnitudes de la respuesta antisistémica deben ser magnitudes opuestas, pero similares a la respuesta sistémica. Eso realmente no lo hemos conseguido tampoco. Entonces es necesario que estos procesos productivos desconectados de la acumulación capitalista se asimilen también como microprácticas productivas y no en su solo contexto macroeconómico. O sea, en el contexto macroeconómico hemos visto las empresas transnacionales del ALBA, como Petrocaribe, etcétera. Sin embargo, los pequeños espacios productivos permanecen aún abandonados a la lógica esta que es aparentemente espontánea del capital. O sea, hemos avanzado en integraciones a nivel de grandes empresas entre gobiernos, pero no hemos conseguido integrar el tejido productivo desde la base. O sea, estos pequeños
tejidos productivos que se producen desde lo comunitario, desde las empresas recuperadas, desde algunas cooperativas de trabajadores. Entonces, a veces se subestima ayer hablábamos del tema de las escalas y el tema de la proporcionalidad. O sea, el socialismo ha puesto su interés sobre todo en las mega escalas, que es la escala del capital también, y ha olvidado de alguna manera este pequeño tejido productivo desconectado, que incluso no lo aprovechaba, pues estos pequeños tejidos normalmente el capital los ha expulsado de la lógica, por no ser lo suficientemente productivos, por considerarlos premodernos, por no ser susceptibles de mejora tecnológica, por no producir niveles de acumulación a escala en el capital necesita, etcétera. Sin embargo, yo creo que una de las lógicas que nos debe permitir refundar el socialismo es integrar a partir de este pequeño tejido social desconectado que se produce en el ámbito comunitario y que no es posible ver o no es posible integrar desde una escala del Estado-Nación. O sea, la base de este modelo de desarrollo que de alguna manera proponemos se debe anclar en un proceso civilizatorio que tenga como base la autogestión de la vida, donde se funda un nuevo patrón de sociabilidad, resultado de la emancipación del trabajo progresivamente enajenado, y no seguir insistiendo en mantener al 90% de la población de los trabajadores cubanos en un estatus de trabajadores asalariados, aun cuando el sistema socialista permita, a nivel de reparto ampliado, toda una gran cadena de redistribución de la riqueza. Lo que ha demostrado la práctica es que este proceso, si lo mantenemos, nos va a seguir generando este proceso dual desde las fuerzas políticas, donde desde propiamente dentro de la revolución haya grupos que persistan en el apoyo al movimiento antisistémico, pero también haya, en este sentido, grupos que desde dentro se están planteando incluso procesos de reconstitución del capitalismo. Entonces, la historia está sobre todo en cómo aterrizamos esto, o sea, en cómo logramos modelos productivos que realmente nos permitan comentar, o sea, que nos permitan articular desde la base lo que les comentaba. Entonces, acá hay muchos conceptos que deben cambiarse. Otro concepto es el concepto de planificación. O sea, la planificación en el socialismo es todavía, o sea, pero fue durante muchos años un proceso que solo podía hacerse con mega servidores. O sea, se trataba incluso de una pretensión de ingeniería social, donde se pretendía planificar hasta el último panecillo que comían las personas. O sea, esta visión de la planificación, donde todo se tiene que tener previsto desde arriba, ha demostrado que a la larga las grandes cadenas de distribución y de planificación tienden a ser ineficaces en el tiempo, y nosotros necesitamos refundar no solamente el ámbito productivo, sino también el ámbito de la planificación. O sea, es imprescindible que sean los propios sujetos de la planificación quienes emprendan este nuevo camino de construcción de la densidad institucional como parte de su propio proceso de autotransformación, no impuesto desde una vanguardia o gobierno, porque la práctica nos ha demostrado que cuando se impone desde arriba tiende a generar burocracias que hoy precisamente son las que forman parte de este núcleo que pretende de alguna manera o que intenta de alguna manera una restauración capitalista en Cuba. O sea, que es necesario que entendamos, incluso después de 50 años, eso es una de las experiencias que podemos transmitirle a otros movimientos, de que la victoria electoral es solo un momento de la construcción del autogobierno y de la soberanía popular, que este tiene que ser un proceso que antecede y precede a la toma del poder político, y es lo único que lo puede blindar ante coyunturas electorales adversas. O sea, esta acumulación de prácticas culturales originadas en la autogestión de la vida son las que permiten realmente hacer una estrategia de resistencia coherente al capitalismo. De otra manera, estamos de alguna manera desperdiciando toda esta gran energía o esta potencia, como comentaban acá, transformadora, que está precisamente inserta en este tejido productivo social de baja visibilidad. Entonces, sí, enseguida. Entonces, suponen también la creación de una nueva ética alrededor de qué vamos a considerar bien común, cómo vamos a compartir los saberes productivos, cómo podemos darle un nuevo sentido a la innovación tecnológica, más allá de su función en la acumulación capitalista como expropiadora al final de tiempo de trabajo. En fin,
todo depende de que diseñemos que sometamos a discusión nuevos óptimos productivos que nos permitan subvertir de una manera efectiva o de una manera más efectiva de lo que lo hemos hecho, la gran ofensiva del capital sobre los procesos productivos. Entonces, independientemente de la forma que tomen los procesos productivos, ya sean cooperativas, empresas autogestionadas, cogestionadas, bajo control obrero, hay determinados principios que deberíamos discutir, que deberíamos someter a debate en vez de asimilar la lógica asalariada del capital. Entonces, uno de los principios sería que en nuestros procesos productivos la reducción tiene que ser de los costos sociales de la producción y no en función de la racionalidad capitalista. Uno de los costos sociales, por ejemplo, es el tiempo de trabajo. O sea, el tiempo que debemos dedicarle al trabajo de una manera el tiempo visto de una manera física es tiempo que le dedicamos, que le quitamos a la reproducción de la vida. O sea, el capitalismo es un gran expropiador de tiempo y el socialismo tiene que ser un gran dador de tiempo a las personas, en el sentido de que disponer de tiempo es bienestar. O sea, recién comentábamos por la mañana, otro de los principios es que nuestro tejido productivo no puede seguir produciendo bajo una tasa decreciente de los valores de uso, sino potenciando los valores de uso. O sea, y en este sentido tiene que estar la integración tecnológica. O sea, tecnología para producir valores de uso cada vez mayores que nos permitan tener entonces relaciones con la naturaleza mucho más sustentables en este sentido. La lógica de la acumulación hace que para crear una unidad de valor se tenga que destruir casi el 90% de otra unidad de valor. Y eso genera una gran espiral de consumo productivo que a la larga terminará tragándose el planeta. O sea, la producción destructiva, por ejemplo, que hablaba Mésaros. Entonces, nuestro tejido productivo social no puede seguir produciendo de esa manera. En Cuba muchas veces se continúa haciéndolo de esta manera. O sea, producir desde el consumo real y no para el consumo abstracto. Y aquí hay alternativas que nosotros no hemos usado para nada, como por ejemplo las cooperativas de consumidores, que son una herramienta interesante, pero ni siquiera las hemos explotado. No podemos usar las escalas productivas que supone la acumulación capitalista, sino las necesidades reales de las comunidades. Esto embona con lo que les comentaba sobre la planificación, que los aportes al bien común no significan el apoyo a un gobierno proveedor. Esto es un gran desarrollo de la teoría feminista. Pero en Cuba nos hemos dado cuenta que hemos diseñado un tipo de Estado que es un Estado proveedor, en el mismo sentido de la familia el varón proveedor de la casa. O sea, y eso ha terminado quitando la responsabilidad a las personas o coartando la responsabilidad a las personas en la generación de los apoyos para mantener nuestra política social. Parece que el Estado provee y eso no proviene de nuestros esfuerzos productivos. Es un proceso de enajenación que tiene características muy particulares, pero que al final la resultante sería esta. Entonces, sí aporta al bien común, no a la constitución de un Estado proveedor. Que, por ejemplo, que todos los puestos de trabajo donde se concentre la capacidad decisional, aunque lo ideal sería que no se concentrara, sean rotativos y elegidos por los trabajadores. O sea, no a la expropiación dentro de los procesos productivos de la capacidad decisional de los trabajadores. Nosotros después de 50 años nos hemos dado cuenta que esta burocracia que hemos empoderado lo que ha hecho es expropiar capacidad decisional a los trabajadores. Y eso ha comprometido seriamente las bases de nuestro proyecto. El conocimiento y la tecnología, por supuesto, deben ser saberes comunes de todos los trabajadores y no ser patrimonio exclusivo. O sea, deben usarse sobre todo para humanizar el trabajo colectivo y no para expropiar el trabajo vivo. Hay un compañero que hablaba ayer, un compañero de la industria telefónica que hablaba ayer y hablaba de este cambio, precisamente es esto lo que consiste. O sea, a veces el cambio tecnológico es una forma velada de expropiación de los trabajadores. O sea, y principios como que el bienestar propio no puede conseguirse expropiando bienestar a otros trabajadores en el sentido de las relaciones entre varios tejidos productivos de distinta naturaleza, por lo que no pueden mediar relaciones asalariadas entre los integrantes de colectivos de trabajadores, y que por supuesto el criterio de factibilidad productiva no sea el criterio de factibilidad para la acumulación, sino sea un criterio para la factibilidad de la vida. O sea, es necesario que de alguna manera empecemos a pensar en procesos productivos, en cómo acompañar
a procesos productivos que están dentro de este tejido social comunitario, pero que a la larga, cuando se ensamble ese tejido productivo, no se ensamble a la manera que lo hace el capitalismo, sino tenemos que diseñar una nueva manera de ensamble de ese tejido productivo para lograr realmente un proyecto socialista. Si seguimos olvidando estos aspectos, seguimos compitiendo con el capitalismo en el sentido de ser cada vez más productivos que ellos, de producir más mercancías que ellos, de producir más acero que ellos, o incluso de generar más política pública o política social que ellos, en realidad estamos cayendo en el contrasentido de que esta competencia nos está llevando a tiempos que el socialismo no puede permitirse y que en función de ganar tiempo físico, en realidad perdimos tiempo histórico. Entonces, la refundación del socialismo y su nuevo anclaje en los modelos productivos lo que pretende es precisamente esto, que entendamos que no se puede inocular una nueva mentalidad a las personas, sino que es necesario que esta nueva mentalidad, que estos nuevos saberes hacer, se articulen con las experiencias productivas. Si no, este tipo de eticidad, este tipo de ética del bien común no se puede fundar en abstracto, como hemos creído muchas veces. No basta con transmitirlo desde la educación, sino que es necesario que se transforme en una experiencia productiva real para las personas. En eso estamos trabajando ahora, es un proceso que casi que recién comienza, pero esperemos que nuestros esfuerzos sirvan para apoyar precisamente ese proceso de refundación y que Cuba pueda seguir siendo un proyecto anticapitalista de resistencia en el hemisferio y que podamos convertir 50 años de experiencia en 50 años de socialismo futuro. Muchas gracias por su atención. Lekoita Kotolik vini kancetik tijelum tastik nostok tibazik op ti kusichali chi tik talemik chibikli chabilik talemik ti Cuba ti butskoltas baik ti amtele hasbi Centro Memorial Martin Luther King ti yamtel spasike ti kusiyakil ti spasele o chatos muktik bes sakojik Jun, tasventa chanun, educación popular, chuknistok ti tosea, elik kushelan ti kushen sax patiyam teliket te teología de la liberación, te común skoltas becteles chuk ep ti chop ti butik skan skoltas baik skan chapans baik ti tzobel ti skelel chapanel ti skushle halike na koshtohom. Escuchar el cooperativa o jujun colectivo, jujun chop vinik ansetik ti kutik selan sakatik tetis lumalike. Kalti kutu kawayik tibone, escuchle halik ti Cuba, helab tsots bokolin, hoy ya 50 años, helebel un revolución. Tiskoj ti hoy un sistema, ilbejivan chak bokolin, tiskoj ti ano an, soms ulejal, sas ulejal stuk. Tijun chim nos muchos cans pas mantale. Ate ilik ti bokoli unikets cans helik tis kushle halikets helik ti sistema unik te tis lumalike. Hel hutuk tis kushle halike pero mux hel mux tups kotol ti muchos pas mantale te kom. Ti hoy hun ahualil pas mantal hoy hun ahualil anots an stuk skel kushle hal mukchich ti muk ti lumale ti nakle hetike te kom. Hay un eptitos chiltis bocolike. Ate lik somos bayik nistok lik sabik usish elan sheltis kushle halike. Ti kushelan sakal ti slumalika agna optik ti oijun sistema socialismo. Skanza ik oyuk lekil chapanel. Skanza ik oyuk muchos ich atik timuk. Tiskotolik. Tibiki timuk. Tibinik ti ants. Oyuko la gel tistoholik, tiskushla halik, tislumalik, tiyamtelik. Chkabetikutuk ham, tikusi elan ti sistema unike, ti skoplale, ko ol staik, tikusi stunesiket, sveik, tlajesik. Pero ko la chapatik ti biki timuk, ti vinik ti ants. Hnauk tikusi stunes hun vinik, kuchal, shkalti kabayik hun señail, me chakatik hun
kilo arroz, yun tzveik, tzlajesik, tzve escotolik, ti kuyapal oyik ti hun yutilna. Pero mi hun vinik akbat, hayim caja mi kuselan chacuatictalel ti sik olal o me sik alal kusen chavali que chiltak, ti olole maux, tunes maux lajes, maux chistimuk ti kusiselan kuslehal ti olole tike, yuna noche ti kusitscanspas mantal stuk ti ahualile. Hay una telik, ti skoplal yunike lik tsakik, elik kusiselan schel ti kuslehalike, pero skans, akoshais kotol hnaklehetik, akoshais kotol, tija chop tesobox bayik ti amtel, skoltas bayik ti eptitos amteletik, kuchel cooperativa, colectivo, chanunetik, amteletik, hnaklehetik ti jujuna, atelik sabi kutuksham, skel, stom tasik ti skushlehalike. Yun ti ahuarile, esto spas mantal, anotsk antikusish elan, amtech ti hnaklehetike, atsa ti kusits kanstuke maukchis ti muk ti hnaklehetike. Ayun chay ti centro li ti buch amtech chibikli ate tsabik skelel tsabik talel sham wones likelik skanskoltas bayik. Chakuche la kalba shuk ti hun chanunal hoy jun elogik talel educación popular sistema unik tsakal educación unike pero maok nosh ti tskan helik ti kusi yam telike yun tskan sabik talel sham o smelol akos hel snopel unik ti hnaklehetike akos hel ti kusi shelan skel skush lehalike yun ti jujuchop knaklehetik vinik ansetik ti biki ti muke skans hel ti snopel unike ti maak noosh akos malati pasit bil ti mantal yun ti ahualile yun atskan akos hel ti snopel yune yun hel talel ti skush lehike hel talel ti kusish elan shunul ti skush lehal kushel nitil sakal ti slumalik maak no este ti slumal yunes ti ehel shunlek balamil akos hel ti shlekum ti skush lehalike yakiltsaik ti yamtelik ti centro le ti Cuba kuchel talem chalkaitik ti lichi biktaleme danay Quintana chuk Boris kabetik ti sloile. Mame ayesh mestatesh bankil huis kits en abesh tapisilik te talemotik tamukul soble ini. Ta permiso ik ya helavestik chaush balok ta batsik op te binati yaskaya yalbotik te kuskalaltik te talemik ta Cuba te hasbil Danay Quintana sokte Boris Nerey te ashate hikta Centro Memorial Martin Luther King ta Cuba ay chanep te ideaitik te nopel unik te ya yalbotik tes babial ayikta yakos baikta koltawane cuenta yuun biti yakukmukubuk tes behelik te educación popular ta alel te sok tetos sako hiktel tes nopel yuunik tas cuenta te teología de la liberación te biuti ayiktas lehel te kolel tashkush lehalik sok te naklehitik te Cuba y sok yakalil belik hay cooperativas yun te educación popular jate bin yakalik spasel te jotatik ta lucha te cheval yayak natik te mi util la huneb yoshvinik te aigelau tulan vokolil tabantis lumalik te ash te revolución te banti la spasik inte mukul vokolil into cuentas tu bels oplal te capitalismo ta alel ta Castilla te capitalismo
hate machatik te hanash aita yotanix lehel te skule halik hanash aita yotanix lehel te ayuk bayal stakinik inito hu unix chahpanel te shkushle halik leta mukulum into hayun och las pas baik te organizar las sos baik te banti ochik ta yilels belal te shkushle halik te hasbil te socialista te ochik bahel into hach shkushli binik bahel yantik vokoliletik te tas lomalike hayun te yoshe bale te vokoliletik te ochik ta shkushle binik letas lomalike ay bayal tacha hayun ochik tas bentayel te shkushle halik tas cuenta yun te socialismo te talek ashel yaskanya skoltas bahik talek ashel yaskanya yil te svokolik te shkushle halik tas lehel te lekil chahpanel tas lehel te equidad hatibit talek ashel ayuk ichel tamok te yochelik chute ansetik te wineketik te yochelik hate derecho yu unik pero inito te afalil yu unik ha las chaktas kab te bitil hayas pasta mantal te slumal haya yalbe te binati yas te slumal binuti yas ate binate neseyo haya yalbe hayu un te nakle hetikleta kuba pues hashanish yakasmal hebel orden yu un te afalil yu unike te binat yas unike bin util yas ate hik bin util yas chapante shkushle halike hasha yakasmal hebelik to ha te ach problema te hach shkush binik te das lumalike pero ahora into te bina te no kohilbelik tashchah banelik te svokolike haya kayilbelik te yakukbal ochta yotanik tas nopel yunik te bitil talel kashelok pahal yayilik te svokolik manchuk haukish yasmaleh te ahvalil hich bitil te tahun comunal te ay kolta yel yayakbey ay bayal yashkota te maye un ejemplo kopkaltik ya te alaletik o te naklehetik ya yabes mahtan o ya yabe kolta yel yun te maye pero te lugares hay veces te gente mayasnuk te maye mahaok te viñas tun yune sino que hay veces ya estuñun arroz, ya estuñun cheneg, ya hati bien útil ya shkushinik taleke, pero como machate ya spasvan tamantal machate ya suhbo ta a la fuerza te binate ya slahinike, pues hashaniste ahwalile. Hayu ini big city las no pic bien útil ya skan ya chaps bahik bien útil ya atehik ha chikante binate necesidad yun te naklehetik te yahwalil te lum te me yas un chenek te yan, te me yas un arroz te yan, inti me mayuk chenek o mayuk arroz te yane, talel ashelok ya selbes bahik o ya bes bahik te sve el yuch elik te bin at yashtun yunik. Ha te lucha te bin util ayek ta shahbanel bahel te shkush le hadik le ta Cuba. Taschanebal ya yalbotik hayun ini te centro de Martin Luther King ayik ta behel ayik ta shahbanel te vokoliletik te banti yaskan yas Jones baik ta hunash te banti pahal yas nopik pahal yaskan yilik y pahal yas ateyik tas shahbanel te shkush le halik ha según te necesidad te bien útil yaskan yaskushinik bahel hayun por eso te orato te sbihil yagobek jalate lucha por la refundación del socialismo. Si hates bihil te bi útil te yachil behel te yakalikta yelel ahorita entonces cha stamel te bi útil te shkushle halik tas spisil tas lumalik te ya och common yilik te chabanel te shkushle halik. Hayun into hay bayalte ejemplo de ayak botik hishla bitihon kushle halik ta hon nahiltik te melek chahbambil te kushle haltik sok te kalnich antik o yalchnich anik te mach ayashach te yas meste na mach ayas paste welil y mach aya sak te chalung ben paketik te hun familia pahal yas koltas baik tas chahbanel te kushle halil
Hichuk la vayash ota yotan te nakle hetik sunal te taslumalik ta Cuba. Entonces te jun ideate para que ya natiglek vina te socialismo ta alele. Te lehel te lekilal lehel te talel kashel ayuk ichel ta mok tashkush lehali. Hayun ini haya kastubel skoplal te manchuk hau primero tulan skoplal te takine sino que takine ma hau gayik otik tas pasen lek te kushlati sin ya simotik ya smil kushlehaltik te vino kolik ta yirele hate shahbanel te shkushle halik bitias tsumbahik bitias taik te svel yuchelik bi util ayuk talel kashel ich yisbaik tamok. Hayun into como ya to yal botik bajel bin util ay te svel te shluchaik hanash tu te banti la asistik tahbat ikoptik into hayun cham kaitik chikin taitik talek te bin ate yal botik bajel ta Castilla kop orita into hanash te bin las kalbeyesh metatesh o kolabalik.